de la Embajada de los Estados Unidos en México, en la Ciudad de México, un enlace especial para Proyecto Puente, que le agradecemos también mucho a la Embajada que se nos había contactado desde el miércoles, pero pues por la vorágine informativa, y creo que ha sido un muy buen momento para hablar, Edgar, de las medidas de seguridad y sobre todo de quién puede pasar para allá. Quedaron algunas dudas de la limitación de la frontera, porque no está cerrada la frontera en su totalidad. Edgar, buenos días. Claro, muy buen día, un placer saludarte, Luis Alberto. Como mencionas, en efecto, la frontera no se encuentra cerrada. Tuvimos que tomar medidas por necesidades de temas de salubridad que ya todos conocen, para reducir el flujo a través de la frontera en un esfuerzo de minimizar la interacción entre personas y así parar un poco el que se esparza este virus. Como mencionas, viajes que se consideren esenciales, básicamente que no sean basados en turismo o recreación, sino que nos lleven a mantener nuestra fuerza laboral, nuestro intercambio comercial, la fortaleza de nuestros sistemas de salubridad, y a aquellas personas que tengan alguna necesidad médica urgente podrán llevar a cabo cruces a través de la frontera de sur a norte. Asimismo, ciudadanos estadounidenses, residentes permanentes y miembros de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos que estén regresando a casa podrían ingresar. Eh, Bien, para categorizar, para detallar más, quiénes sí pueden entrar? Claro, me daré algunos ejemplos. Si tuviéramos, obviamente, a choferes de tractocamiones quienes están llevando mercancía a través de la frontera, esto como parte del intercambio comercial se considera esencial y se permitirá, esto es independientemente de la nacionalidad de esos choferes. Aquellas personas que estén llevando a cabo trabajos de logística, digamos reuniones, etcétera, para mantener este intercambio comercial, se les considera unas personas que están viajando por temas esenciales. Alguna persona que, por ejemplo, se está trasladando en una ambulancia para algún procedimiento médico urgente, obviamente es esencial. Y las personas que estén cruzando por temas laborales, digamos, ingenieros o diferentes personas que tengan que ir ya sea a fábricas, ya sea a diferentes centros laborales, se les considera esenciales. Ingenieros a fábricas, personas con cuestiones médicas pendientes allá. Sí, siempre y cuando obviamente no sean temas médicos de rutina, sino que estamos hablando de situaciones que realmente requieren atención. Aquí es importante lo siguiente: hemos delegado a nuestros oficiales en campo de aduanas y protección fronteriza la habilidad de decidir ese tema de esencial. ¿Por qué? Porque como comprenderás, el área de Tijuana-San Diego tendrá una necesidad muy diferente al área de Presidio o Texas o Sinaloa, Chihuahua. La industria es diferente, el comercio es diferente, la interacción de las comunidades es diferente. Por ende, estas son las directrices generales, pero estos oficiales ahí en campo conocerán la realidad de su área de trabajo. Entonces, recapitulando, Edgar Ramírez, agregado del Departamento de Seguridad Nacional de la Embajada de Estados Unidos, pudiéramos entonces ser específicos, son los ingenieros a fábricas o el trabajador que ya tenga vaya, que pueda entrar y salir, que esté en fábricas, no sé, en universidades, en empresas fijas desde la construcción, es decir, todo trabajador que tenga permiso de su empresa puede entrar y salir. Así es, la industria que se encuentra elaborando, y aquí podemos hablar hasta en los lugares donde aún existen ciertas cadenas de restaurantes laborando, etcétera, así como los empleados que se encarguen del sistema de salubridad, también se consideran esenciales. Y por eso es que menciono que los oficiales en cada una de las áreas de la frontera entienden la dinámica, donde quizá en ciertas áreas ya todos los bares y restaurantes se encuentran cerrados. Obviamente quienes laboran en esa industria pues no se consideran esenciales. Bien, ¿cuántas categorías son en sí, Edgar, para ser específicos? Pues mira, de nuevo, el tema es mantener la fuerza laboral en el área fronteriza, mantener el flujo de mercancías, mantener los sistemas de salubridad con su fortaleza necesaria.
obviamente el intercambio académico en los lugares en donde aún universidades, etcétera, estén laborando, así como mencioné, ciudadanos estadounidenses, residentes, miembros de las Fuerzas Armadas. En general, esas serían las categorías y obviamente cada lugar específico en la frontera desglosará muy específicamente el tipo de industrias, por ejemplo, que estén laborando y en sus temas también de salubridad, qué reuniones o qué tipo de personas tienen que estar cruzando la frontera. Y en los casos médicos, por ejemplo, son los que ya estén llevando un tratamiento en Estados Unidos. No es de que, por ejemplo, alguien, oye, tengo una emergencia, por ejemplo, no sé, desde un accidente, los que están en Nogales, en Hermosillo, alguna intervención que requiera ir a Estados Unidos, ¿esa está prohibida o queda a criterio del agente migratorio? Mira, en gran parte aplicarán el criterio los oficiales en la frontera, pero si hay procedimientos que no se consideran urgentes y que pueden esperar, probablemente la decisión se incline hacia esa parte que se espere. Obviamente, si es una emergencia de alguna situación que acaba de suceder y que requiere atención médica, se considerará esa como algo esencial. Ujú. Bien, entonces, hay a criterio migratorio, hay gente de salud, me imagino también ahí en la frontera, Edgar, hay personal de salud vigilando el cruce. Así es, como sabes, desde antes de que iniciara esta situación, el 21 de marzo, ya estábamos llevando a cabo algunos procedimientos para identificar a personas que pudieran estar mostrando síntomas relacionados al COVID-19, así que ya teníamos desplegadas a personas en ciertos carriles peatonales, etcétera, identificando a personas que requerían algún tipo de atención. Cabe mencionar, por cierto, que lo que hemos conversado hasta este momento, tú y yo, habla de los cruces regulares por garitas. Como sabes, nuestra frontera también tiene la dinámica de la migración irregular. Aquí, si me permites, mencionaré que también hemos implementado cambios muy importantes y esto es necesario que los inmigrantes que consideren hacer algún tipo de cruce regular lo entiendan. Desde el 21 de marzo las reglas han cambiado de forma importante. No se admiten casos adicionales para procesar por las garitas. Aquí me refiero a los listados no oficiales que tienen los migrantes en las mismas. Aun cuando las personas, su intención sea solicitar protección bajo el marco de asilo, no se están procesando estas. Y a las personas que intenten cruzar de forma regular entre las garitas, se les regresará de forma expedita a quienes son mexicanos. Continuaremos procesando a nacionales de terceros países bajo los protocolos de protección al migrante para que esperen sus audiencias en México e incrementamos nuestros esfuerzos de repatriación hacia Centroamérica y otros países del mundo. ¿Se reforzó la seguridad, entonces podemos decir? Ciertamente. También, como sabes, ya hemos tenido desde el 2018 un despliegue del Departamento de Defensa, así como de la Guardia Nacional a lo largo de la frontera. Esto se ha mantenido y un despliegue adicional muy específico en donde sabemos que existen los flujos irregulares a lo largo de la frontera que hemos llevado. La intención es de nuevo minimizar los cruces irregulares, sobre todo porque lo que queremos es evitar la aglomeración de personas en lugares donde estén expuestos a intercambio del virus entre ellos. Por ende, nuestro esfuerzo es muy específico, no mantenerlo en nuestras estaciones de procesamiento y poder repatriarlos lo más rápido posible para evitar que estén aglomerados en un solo lugar. Aquí cabe mencionar que es importante que los migrantes comprendan esto y que aquellos que se encuentren en albergues en el norte de México tomen esto en cuenta, el hecho de que al estar aglomerados en estos lugares están exponiéndose a un foco de infección potencial y que en realidad, por lo menos en estos 30 días de cambios en la frontera, su acceso hacia Estados Unidos podrá ser probablemente nulo. Nulo, es decir, está limitado a cero entonces el cruce fronterizo de inmigrantes, dice, o migrantes. De migrantes irregulares, aquellos que no poseen una visa. Ah, muy bien, Entonces, de inmigrantes. lo que hablamos al principio era cruces regulares por garita, Sí, solo los obvio. potenciales, pero aquellas personas que no poseen una visa
La realidad es que que mejor si ni se se presentan en una nulo. garita, así es. Preferible que tomen precauciones para proteger su integridad física a que continúen esperando cuando la posibilidad de ingreso es básicamente nula. Sí, me imagino. Otra cosa, entonces, es que están con medidas de seguridad estrictas, es lo que me quieres decir entonces, hacia Así ahí. es. Y de nuevo, las medidas que hemos tomado no están basadas en autoridades o estatutos migratorios o aduaneros, sino específicamente en medidas de salubridad. Por ende, son estas autoridades las que nos indican el tipo de precaución que debemos tener con las actividades cotidianas que llevamos a cabo en la frontera. Es decir, las repatriaciones, por ejemplo, ahorita están suspendidas, ¿o qué ha pasado con esos operativos? No, mira, repatriaciones en la frontera se llevan a cabo y se llevan a cabo de forma expedita. ¿A qué me refiero? A que encontramos a migrantes en campo, en chagaritas, que no los transportamos a las estaciones para ser procesados. Hacemos un proceso muy rápido de identificación en campo y los repatriamos por la garita más cercana donde se llevan a cabo estos procesos para evitar tener aglomeradas a las personas en un solo lugar. Asimismo, en cuanto a los protocolos de protección al migrante, los cuales han estado ya operando desde enero del 2019, hacemos un proceso lo más rápido posible y los retornamos a México, donde tendrán que esperar para que se desahoguen sus audiencias. Estas audiencias, cabe mencionar, están también suspendidas porque las audiencias, como sabes, aglomeran a un número importante de personas. Por ende, estas personas también tendrán que esperar un tiempo alargado comparado a lo que teníamos en el pasado, a que pase esta contingencia de salubridad. Bien, en otra información, entonces, que al respecto, o en el mismo criterio, Edgar, ¿por qué hacia acá la frontera, por ejemplo, hacia México, el ingreso es prácticamente eh, laxo en algunos criterios, no es homogéneo? Ya le corresponde más al gobierno mexicano hacer las estrictas revisiones para evitar el ingreso de estadounidenses hacia México. No, ustedes no pueden hacerlo. Mira, el acuerdo que tomamos con México era precisamente limitar el trasiego a lo largo de la frontera por las garitas a viajes esenciales. Como tú mencionas, nuestro enfoque es de sur a norte. Aún continuamos llevando, conforme nuestra capacidad operativa nos lo permite, continuamos llevando a cabo revisiones hacia el sur más enfocadas al tema de tráfico de armas, de municiones, de efectivo, etcétera, pero no enfocadas al tema de salubridad. Por ende, como mencionas, le tocará a la autoridad mexicana llevar a cabo estas inspecciones y determinar si las personas que traten de ingresar a México tienen una razón que se ajuste a lo que el gobierno de México considere esencial. Entonces, le corresponde a México, me queda claro, evitar cualquier cruce de estadounidenses hacia México con problemas de salud, o detectarlos, vaya, le corresponde a México, no a ustedes. Así es, y Que aparte quede. te diré que de nuestra parte, el mismo viernes 20, cuando se anunció este cambio en la dinámica fronteriza, el Departamento de Estado emitió una notificación a estadounidenses, que obviamente aplica también a residentes, etcétera, donde se les solicita que no viajen al extranjero debido al hecho de que los países a lo largo del mundo están implementando restricciones de movimiento dentro de los países a través de sus fronteras, y que si tuvieran algún tipo de emergencia médica, muchos de estos sistemas de salud se encuentran ya rebasados. Por ende, la recomendación para ellos ha sido desde el viernes 20 de marzo que permanezcan en Estados Unidos hasta que la situación mundial cambie. Ujú. Bien, pues aquí va el llamado entonces para el gobierno mexicano, porque sí, con todo respeto, pero es Estados Unidos el que tiene más casos, Edgar. Es decir, son aproximadamente, bueno, 82.398 casos, 1.198 muertes, y los criterios técnicos operativos que me estás diseccionando tú, rígidos, no los vemos a este lado, ¿eh? Es decir, de la frontera. Pero ahí Sí, sí, mira, pero mande. creo que cabe mencionar de que el problema de la propagación del virus nos importa a nosotros, aunque ciertamente la mayor parte de los casos están en Estados Unidos. Como sabes, la curva del incremento y del descenso de estos, esperamos, se va a dar
pero no le es útil a nuestra región que, por ejemplo, suban en Estados Unidos y bajen en Estados Unidos y que nuestro vecino después experimente la misma dinámica. ¿A qué me refiero? A que los esfuerzos de prevenir este intercambio entre las personas no es un tema de un país o del otro en este caso, es tal nuestro intercambio diario en la frontera de que lo que requerimos es prevenir ese intercambio entre las personas, independientemente de si están en San Diego, de si están en Nogales, Arizona, Nogales, Sonora, porque lo que queremos es evitar lo largo del tiempo en que tendremos que tener cuidado con estos temas. Estoy de acuerdo contigo. Hoy por hoy Estados Unidos tiene la mayor parte de casos, pero nuestra intención es que al poder enfrentar este tipo de curva que se está viendo en Estados Unidos, que la propagación no se continúe dando a otra comunidad que a futuro tenga una curva elevada y que después de nuevo continúe con la propagación tanto en México como en Estados Unidos. Pues por eso mismo, Edgar, es decir, el gobierno de México debería ser también, al igual que ustedes, de cuidadoso y de rígido, o bien dices, a ustedes no les corresponde, pues vaya, porque se trata de cuestión migratoria, pero no sé si aplicaría un criterio de salud o de emergencia de poner algunos filtros, si el gobierno de Estados Unidos pudiera algunos filtros para prevenir a sus ciudadanos que no salieran del país, es decir, no hay ese criterio hacia acá. Tomando en cuenta la situación de emergencia que estamos. No, Estados Unidos no lo puede poner. Sí, mira, el grave problema es los recursos que tenemos para implementar ese tipo de actividad también de norte a sur. El problema es que, así como el resto de la comunidad, tenemos retos en cuanto a los recursos humanos que tenemos desplegados, y básicamente podemos satisfacer nuestras necesidades en revisiones de sur a norte, pero exactamente, entonces no tenemos los recursos para llevar a cabo las revisiones que requerirían hacerse de norte a sur. Muy bien, pues te agradezco mucho, Edgar Ramírez. ¿Algo más que no te haya preguntado que desees agregar? No, de nuevo un mensaje a la comunidad migrante, y en este caso, si me lo permites, me referiría específicamente a la comunidad migrante mexicana, de migrantes irregulares, porque ellos podrían retirarse de estos albergues donde están exponiendo a su integridad física la propagación del virus, que tomen la decisión, dado que en estos días no les será posible ingresar a Estados Unidos. Es obviamente más difícil para migrantes centroamericanos, extracontinentales, pero el migrante mexicano podría quizá regresar a su lugar de origen y evitar estar aglomerados en lugares donde el tema de salubridad se va a ver comprometido en las siguientes semanas de una forma importante. Muy bien, gracias Edgar Ramírez, agregado del Departamento de Seguridad Nacional de la Embajada de Estados Unidos en México. Buenos días. Buen día, placer. Buenos días, igualmente. Ya escuchó usted, entonces le corresponde al gobierno de Estados Unidos. Hoy el Imparcial trae en su primera plana que sí ya se pusieron filtros sanitarios en garitas de cruce a Sonora. Peatones y automovilistas son revisados por personal médico. Dice que la Guardia Nacional, autoridades de la aduana, Salud y Guardia Nacional iniciaron con revisiones de temperatura en las garitas de cruce fronterizo tanto en peatones como automovilistas procedentes de Estados Unidos que ingresaban a México. La medida era aplicada por personal médico escoltados por elementos de la Corporación Policíaca Federal a manera de estrategia para detectar a personas con sintomatología del COVID, y es que en Arizona, entidad estadounidense fronteriza con Sonora, sumaban hasta ayer 508 casos. Pues Maritza Félix tenía ahora sí que otros datos, ¿no? Otra información, porque me dice por acá también, Maritza, en cuanto al cruce por la garita de Concini y Nogales, así se ve más o menos la línea todos los días. Pues no se ve ningún cruce, ningún cerco sanitario, ¿eh? Es decir, y a los parques, a ver, el desabasto de papel higiénico continúa a pesar de que han disminuido las compras de pánico. Aquí el pasillo de Walmart en Mesa, Arizona, sigue esa situación allá. ¿Cómo la ve usted? Esos criterios, ¿no? Entonces dice Estados Unidos, no tenemos los recursos, la capacidad para frenar o para montar cercos sanitarios de norte a sur, es decir, de estadounidenses hacia acá, solo de los mexicanos hacia allá. Y el gobierno de México no ha aclarado bien, todavía el gobierno de México, qué medidas están haciendo. Ojo, no se trata de caer en la alarma, no, créame, pero el periodismo tiene que informar la realidad y es muy cruda.
Es muy cruda estar informando. Sí, a nosotros no nos gusta, créame, tampoco estar diciendo, contabilizando cuántos van, qué se tiene que hacer, cómo qué, pero pues es de esto trabajamos. Y por eso desde hace 2 semanas estamos llamando a la conciencia y al no al pánico. De 9 de cada 10 personas se salvan o bien no terminan en consecuencias graves. Ahorita voy con los especialistas para ver si esto es inmune. Pero Estados Unidos tiene 82.398 casos y 1.198 muertos. Y yo no veo, ya escuchó usted lo rígido de Estados Unidos y qué bueno así son. A ver, ¿esos filtros son de cuándo? Ah, Irán me lo mandó, a ver, ¿está Irán por ahí entonces? Pues pudiera ser, porque ya que estamos con el tema, entonces ahorita voy con él. A ver, esos filtros son de ahora. A ver, está la Guardia Nacional. Entonces es una buena noticia, pero es un solo filtro, ¿no? Ahí en Nogales. En Nogales me confirman, esperemos que estén en todos de allá para acá. Pues son filtros, a ver, qué le dice ahí, por ejemplo, de la Guardia? ¿Qué le estará diciendo? A ver, se acerca, le pone una pistola detector, un detector, ¿no? De temperatura, un detector de temperatura. Y bueno, pero una cosa es la temperatura, otra cosa es ¿cuáles son los otros síntomas? La tos, el dolor de cabeza agudo, tos seca, no poder respirar, y aparte el virus no se manifiesta no tiene síntomas. Vaya, son síntomas de pistola detector. Ya vio en Estados Unidos todo lo rígido que se ponen. Yo nada más estoy comparando los criterios laxos y los criterios rígidos bien por Estados Unidos, que siempre es así Estados Unidos. Cuando tú vienes de Europa hacia Estados Unidos y llegas a Washington, parece que llegaste a una base militar de Estados Unidos. Son como 10, son 12 filtros. No, no en estas, yo le estoy hablando hace 3 años que regresé de Europa hacia Estados Unidos y los gringos en Washington son medidas siempre extremas y qué bueno. ¿No deberíamos estar igual? Es todo lo que pregunto. ¿Qué opina usted? Volvemos, el presidente sigue en pie su visita. ¿Qué hacer? Estamos informando, como lo hemos hecho también desde el principio con los especialistas, si ya hay un caso positivo que fue dado de alta, que es una muy buena noticia. ¿Esto qué quiere decir? ¿Hay medicamentos paliativos? ¿Cómo le hizo Francia? Volvemos.